En este vídeo vamos a ver cómo fusionar los dos hemisferios del cerebro mediante lo que sería el aprendizaje cuando estamos estudiando. Yo voy a poner un ejemplo de una técnica que descubrí de manera casual o con algo de intuición, pero que a mí me sirvió para sacar buenas notas cuando estaba estudiando en el instituto. Cuando estaba estudiando, como pasará la mayoría de la gente, hay una serie de asignaturas que nos motivan y podemos dedicar tiempo a ese aprendizaje, y otras que no nos motivan tanto, pero también digamos que tenemos que aprender esa información y luego someternos a un examen. Depende mucho también de la persona que nos imparta las clases, porque si sabe motivarnos, digamos que podemos aplicarnos un poquito más, pero si no nos motiva mucho, como era el caso de algunas asignaturas que tenía, digamos que nos tenemos que buscar esa motivación. El aprendizaje se realiza sobre todo en el hemisferio izquierdo del cerebro. Aprender, memorizar, retener, y después cuando se hace el examen se va sacando toda la información de ahí. Entonces, yo en mi caso lo que quise hacer es unir los dos hemisferios cerebrales para poder sacarle más provecho a este tipo de asignaturas o de información que no me motivaban tanto. Entonces, yo tenía la información en cuadernos porque íbamos tomando nota en clase, y lo que hacía cuando llegaba a casa era asignarle un disco de música a cada uno de estos cuadernos. Entonces, cada vez que cogía este cuaderno, oía el mismo disco. Cuando cogía este otro cuaderno, oía el otro disco que le había asignado, y así con todas las asignaturas. Entonces, no hay que hacer un esfuerzo por memorizar, sino que simplemente también se activa el hemisferio derecho, porque la música, en este caso, sí me motivaba más que la asignatura que estaba aprendiendo. Entonces llega un momento en el que se fusiona la información con la música. Entonces se va asociando. Cuando normalmente son trimestres lo que se va estudiando hasta que se hace el examen, tenía 3 meses para ir asociando esa música a esa información. Y cuando llegaba el día del examen, lo que hacía era ir oyendo ese disco con los cascos, yendo hacia el instituto, y como el cerebro va a ir replicando la última información que le ha llegado, es ese disco en concreto que ya estaba asociado a la información de esa asignatura. Entonces, cuando veía las preguntas del examen, simplemente recordando la música, iba fluyendo toda la información. Con lo cual me daba para sacar buenas notas, pero sin tener que hacer como un sacrificio o un esfuerzo muy grande para estudiar y aprender todo. Luego esta técnica la he llevado un poquito a mi vida diaria, y por ejemplo cuando he encontrado libros que me han gustado, lo que he hecho ha sido lo mismo, elegir un disco de música y lo iba poniendo cada vez que iba leyendo el libro. Entonces toda la información del libro viene asociada a esa música, y cada vez que oigo esa música me viene toda la información. Entonces si estás cursando algún tipo de formación, estás estudiando, puedes poner un poquito esta técnica a prueba, que espero que te ayude y que la disfrutes. Muchas gracias y hasta otra.